Imagino que debes estar pensando, ¿en serio? ¿Otro video de cómo unir métodos y estructuras para realizar retratos? Queremos luces, sombra, contraste, adrenalina, emoción. Y tienes razón, ya es hora de pasar al siguiente nivel. Así que hoy te voy a enseñar a sombrear rostros con carboncillo. Y si te gusta este video, recuerda dejarme tu like y sobre todo si ya estás suscrito a este canal. Pero si aún no lo has hecho y quieres aprender algo nuevo y crecer como artista, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que publico cada semana. Sí, y también comparte este contenido para llegar a otras personas y que así nuestra familia sea aún más grande. Comencemos. Bienvenidos a Art Coffee Time. Antes de comenzar a dibujar, te diré qué es lo que voy a utilizar. Por supuesto, lo principal es carboncillo. En este caso es un lápiz, pero también están los tradicionales. Para difuminar y lograr degradaciones en los tonos utilizaré pinceles ya viejos. Y también me ayudaré de estos difuminadores de papel. Como puedes ver, son de varios tamaños y me gusta mucho el efecto que se logra con ellos. El primer consejo que te daré para dibujar con carboncillo es que comiences por las zonas más oscuras, porque de esta manera tendrás más control sobre las luces y así el dibujo no te quedará de un oscuro total y sin calidad o sucio. Recuerda que la limpieza es importante. Me ayudaré de este pincel viejo para poder expandir el carboncillo de manera un poco uniforme. Es como dar una primera capa y preparar el papel para lo siguiente. Ya teniendo un fondo oscuro, como puedes ver en el modelo, entonces me permite trabajar en el rostro con un tono medio. En esta parte me ayudaré del difuminador, pues la oreja es pequeña y sobre todo las líneas. Por eso, en este caso, no utilizo el pincel. Quiero que prestes atención en este momento. Si te fijas, con este difuminador también trabajo en la zona oscura del fondo. De esta manera, utilizar esa suciedad del carbón para poder trabajar en zonas que no necesariamente debo utilizar el lápiz para que no queden tan oscuras. Ahora continuaré trabajando en la zona de la frente, primero con el carboncillo y luego difuminaré con el pincel. De esta manera voy logrando volumen. En la parte de las cejas, simplemente hago unas pequeñas líneas con el carboncillo y con el difuminador voy logrando más volumen, de manera tal que esas pequeñas sombras logren resaltar la luz que se encuentra en la frente. Ahora trabajaré en la parte derecha, primero en la zona más oscura del fondo, para que al dibujar en la mejilla y la sombra del cuello, poder controlar los tonos y que no quede demasiado oscuro. En esta parte utilizaré el difuminador
y así podrás ver la diferencia en el efecto al utilizar un pincel o un difuminador de papel. Un momento, antes de seguir con lo emocionante que es dibujar los ojos, la nariz, la boca, quiero hacerte 3 preguntas importantes. 1. ¿Pintas con óleo o con acrílico? 2. ¿Qué tal lo haces? ¿Bien? ¿Regular? ¿Mal? 3. ¿Te gustaría aprender y dominar estos materiales? Hazme saber tu respuesta en los comentarios. Y si estás entre las 10 primeras personas en comentar, te estaré saludando en mi siguiente video. De la misma manera que a continuación saludaré a las personas que comentaron mi video anterior. Donde te enseño a dibujar rostros de niños uniendo el método de Loomis y Reilly. Ahora vayamos a los detalles. Comencemos por los ojos. Primero, la parte más oscura y dibujando con cuidado, con el difuminador más fino, haré las degradaciones de tonos. Lo importante aquí no es ir dibujando simplemente líneas oscuras, es ir poco a poco y con paciencia logrando contrastes. Observa cómo lo hago. Aprovecho los restos del carboncillo que tengo en el difuminador y así puedo trabajar en las sombras tenues que hay en los párpados y el tabique nasal, sin tener que utilizar directamente el carboncillo. Pero para la zona más oscura de la nariz, esa sombra de abajo sí necesariamente utilizo el carboncillo y por supuesto el difuminador, moldeando poco a poco y definiendo esas pequeñas luces que se crean en los bordes para lograr contraste. Muchas veces dibujamos retratos y no le prestamos atención a las orejas porque están en un segundo plano. Y eso, mis queridos pintores, es un error. Las orejas son parte del retrato y un elemento fundamental para lograr el parecido. Los labios a veces pueden causar estrés al dibujar, pero el secreto está en no querer ir tan rápido. Presta atención a los detalles, la forma de la línea central,
y dónde está la parte más oscura. Dibuja 2 círculos en el labio superior y en el labio inferior y tómalo como referencia para lograr el volumen. Ahora tomaré unos segundos para saludar a los pintores que comentaron mi video anterior. Saludos en Oaxaca, México, a Vicente Luis. A Raiza en la ciudad de Novorossiysk, Rusia. También un saludo en Argentina a Rolo Coronel. Un abrazo en Cumaná, Venezuela, a Carlos Alexander Caraballo. Y también quiero saludar a Lina Rots. Espero sus comentarios y así saludarte en mi siguiente video. No olvides decirme tu nombre y de qué país eres. Ahora, solamente queda seguir agregando un poco de sombra y contraste. Por supuesto, siempre difuminando un poco para que el dibujo no quede tan áspero y lograr un mejor efecto en la piel. Luego, simplemente limpiar algunas zonas del dibujo en caso de que se ensucie por algún descuido y listo. Por supuesto, te aconsejo que debes practicar y te prometo que poco a poco verás resultados positivos. Y ya casi estamos llegando al final del video. Recuerda siempre dibujar 1 hora diario. Sobre todo si no dominas el carboncillo, comienza con esferas hasta que domines las luces, las sombras, el volumen y sobre todo el contraste. Por mi parte, solamente me queda agradecerte por dedicarme parte de tu tiempo. Y lo más justo es que si te gusta este video, pues que me dejes tu like y que compartas este contenido para llegar a otras personas y que así nuestra familia sea aún más grande. Pero si es primera vez que me ves, te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que publico cada semana. Y si quieres aprender algo nuevo y crecer como artista, te invito a que veas uno de estos 2 videos.